morning, everybody, and welcome to our third class for this first period for the 2024, okay? As you remember, my name is Mr. Kendra Meneses y bueno, bienvenidos. Hoy vamos a empezar a ver un nuevo contenido, ¿sí? De hecho, este contenido ya está, digamos, un poco comentado en lo que es el aula virtual, ¿sí? Es un contenido bastante placentero, sí, es un contenido que podemos empezar como a analizar de que cómo funciona en español y al mismo tiempo nos va a funcionar al momento de emplearlo ya en inglés, ¿sí? Y bueno, nada, vamos a estar hablando de lo que son los comparativos y los superlativos, para qué nos sirven y cómo funcionan, ¿ok? Entonces, voy a compartirles por acá la pantalla para poder empezar con esta clase. Muy bien, como les decía, unidad 3, sí, de este primer periodo del 2024. Y bueno, ya estamos cada vez más cerca de finalizar lo que es este periodo. Y bueno, nada, vamos a ver entonces el contenido, recomendaciones. Bueno, más que nada, lo mismo y que hemos venido comentando previamente, sí. Vamos a estar súper atentos del aula virtual desde hace eh, como 1 o 2 días. Yo ya les había compartido lo que iba a ser la actividad evaluativa en el espacio de cada módulo y pues ustedes ya podían ir como visualizando. Recuerden que ustedes tienen que también eh, como buscar indagar por su cuenta, ¿sí? Como ir viendo de qué trata, cómo puedo yo entenderlo mejor. Tenemos muchísimas herramientas como lo que es YouTube, Google, lo que es, etcétera, muchísimos websites que nos van a ayudar como a soportar esta información, ya sea antes o después de estos encuentros síncronos, para que ustedes puedan como complementar acá. Y bueno, nada, que por favor, otra recomendación es que por favor, si tienen alguna duda, contactarse conmigo. Eh, la idea es como clarificar esto para que ustedes ya puedan tener la idea de qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer y puedan de una vez pues proceder a enviar sus actividades para yo poder evaluarlas, ¿ok? De por sí, recomendaciones generales y muy atentos a lo que va a ser también el próximo módulo, eh, lo que va a ser el contenido, la actividad a evaluar y pues por supuesto lo que les digo, dudas, preguntas, todo eso clarificarlos para que ustedes puedan proceder. Y también, pues, recordemos que al fin de este periodo ustedes van a tener una actividad que pueden recuperar, que pueden, digamos, poder solicitar para yo darles el espacio y que ustedes puedan recuperar esta calificación diferida, ¿sí? Y bueno, nada, ahora sí podemos empezar con lo que es el tema de lleno. Vamos a empezar primero, antes de hablar de lo que son comparativos y superlativos, tenemos que hablar es sobre ese sujeto el cual va a ser comparado, ¿sí? A esto nosotros le llamamos adjetivos, ¿ok? Decimos que adjectives en inglés can be used to describe the qualities of someone or something independently or in comparison to something else, ¿sí? Los adjetivos pueden ser usados para describir cualidades de alguien o alguien independientemente, o una comparación de algo con otra cosa, ¿sí? De por sí los adjetivos son palabras que usamos para describir a una persona, a un sujeto. Por ejemplo, tenemos I like old houses, ¿sí? Me gustan las casas antiguas o las casas viejitas. Pues ya el adjetivo sería viejo o antiguo y me está describiendo el sujeto que serían las casas, ¿sí? Entonces, me gustan las casas viejas o me gustan las casas antiguas. Casas va a ser el sujeto y viejas o antiguas va a ser el adjetivo, es decir, la palabra que me va a describir a este sujeto. Luego tenemos este segundo ejemplo. Vamos a ver, este tiene ya dos adjetivos. Podemos tener dos o más adjetivos sin ningún problema, solamente que estos pues en ciertas ocasiones llevan un orden específico.
Veamos, este ejemplo dice, The boy is tall and skinny. Es decir, el chico, este es el sujeto, el chico es alto y delgado. Estoy usando dos palabras para describir a esta persona. Es bastante válido, entonces esos serían adjetivos, ¿sí? El chico, el sujeto, es alto y delgado. Alto y delgado serían los adjetivos. Es decir, las palabras que me van a describir este sujeto. Ya que sabemos que es un adjetivo y que lo usamos para describir a una persona, tengan en cuenta que estos adjetivos los vamos a usar para comparar, ¿ok? Los vamos a usar para comparar en estos casos. Y muy importante que ustedes sepan es que los adjetivos no van a modificar verbos o adverbios u otros adjetivos, ¿sí? Esto simplemente me van a modificar siempre, siempre lo que va a ser el sujeto, ¿ok? Entonces los adjetivos no modifican verbos, adverbios u otros adjetivos, siempre va a ser el sujeto. Entramos entonces ya a ver lo que es el primer tema, los comparativos, ¿sí? Recuerden que hoy vamos a ver comparativos y superlativos. El primer tema sería el comparativo. Un comparativo es la forma de un adjetivo, ¿sí? Las palabras que usamos para describir a él, al sujeto, es la forma de un adjetivo usado para comparar individualmente a una persona, animal, cosa o cosa con otra. Es decir, yo puedo comparar a una persona con otra individualmente, a un animal con otro, a una cosa con otra, o en este caso también es posible comparar un grupo con otro grupo, ¿sí? Un grupo puede estar conformado de más de dos personas y, sin embargo, cuando yo digo un grupo, estoy hablando de manera individual. Si se dan cuenta, no es que necesariamente sea o debamos comparar a una sola persona con otra, sino que puede ser una unidad con otra. Yo puedo decir un grupo, ¿sí? Yo puedo decir en el caso de los militares, sí, un pelotón, que sería comparar ya un grupo de personas que conforman un que conforman un pelotón con alguna otra cosa. ¿Sí? Entonces, como les decía, no es una persona con otra, sino un sustantivo individual con otro. En este caso, lo empleamos como los comparativos los podemos reconocer con long, con la e y la r al final, ¿sí? Si yo tengo el adjetivo long, que significa largo, ¿sí? Yo puedo decir la cuerda es larga, en este caso. Para yo decir o comparar este sustantivo, yo puedo decir, esta cuerda es más larga que esta. De esta manera estoy empleando el comparativo, ¿sí? Esto es más grande, por ejemplo, que esto. O María es más alta que Diana. De esta manera empleamos lo que es el comparativo. Entonces, si yo tengo este adjetivo corto, que sería long, yo lo que hago es, para decir más largo, yo le agrego la E y la R y esto ya sería longer. Me está expresando más largo. Lo mismo la palabra tall, ¿sí? Alto. Vemos esta palmera que es alta, tall. Para yo decir que esta palmera es más alta, yo simplemente a tall, que es el adjetivo, le agrego R al final, este sufijo, y me va a decir taller, que significaría más alta o más alto, ¿sí? No importa el género. En este caso, entonces, con adjetivos cortos como long, tall, big, este tipo de adjetivos que son más que nada una sola sílaba, yo les voy a agregar el sufijo er, ¿sí? Después de la palabra er, y me va a indicar que es más que otra cosa. Por ejemplo, esta cuerda es más larga que esta, o esta palmera es más alta que esta. ¿Sí ven? Tall, taller, long, longer. Como les decía, otros adjetivos son big, que significa grande. Yo puedo decir bigger y sería más grande. Otro ejemplo sería, eh, podemos decir también fat,
¿sí? Para algo, digamos, más grueso, más gordito. Si yo digo father, sería mucho más grueso o más gordito. De por sí, estos son los comparativos con adjetivos cortos, ¿sí? De una sílaba. Entonces, le agrego el sufijo er y ya estoy hablando en comparativo. Veamos entonces cómo usar los comparativos. Ya que vimos que tenemos que estar muy atentos de si los adjetivos tienen una sílaba o más, de esta manera el uso de los comparativos nos va a cambiar un poco, ¿sí? Como les comentaba, para adjetivos de una sola sílaba, solamente le vamos a agregar er, el sufijo er a la palabra, y luego vamos a agregar than, ¿sí? Than. Esto va a significar que cuando comparamos, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo taller than, sería más alto que. Juan es más alto que Leonardo, por ejemplo. Entonces, si yo agrego el sufijo er y luego than y luego el otro sujeto, yo ya estoy empezando a hablar en comparativo, ¿sí? Entonces, esto es al final de la palabra. Veamos esto. La palabra tall, la vemos nuevamente. Yo le agrego el sufijo er a tall y luego than y yo ya estoy diciendo más alto que. Veamos el primer ejemplo, dice, The giraffe, la jirafa, ¿sí? The giraffe is taller than the horse. Aquí yo ya estoy usando otro sujeto, sería the horse, el caballo, ¿sí? Y estoy expresando la jirafa, primer sujeto, is taller than, es más alto que the horse, el caballo. Entonces, de esta manera, usando taller than, perdón, de esta manera usando taller than, yo ya estoy expresando comparativos. Estoy comparando, en este caso, la jirafa con el caballo. Individual, una jirafa, un caballo. Y le estoy agregando el sufijo y el than, ¿ok? The giraffe is taller than the horse. Súper básica, súper fácil. Y luego tenemos el caso de big. ¿Qué sucede con big? Este es un adjetivo que culmina, perdón, que culmina con una consonante luego de una vocal débil, como la I. Si yo digo big, para yo hacer el comparativo de big a la consonante G, en este caso, yo le voy a duplicar nuevamente una G más, ¿sí? Para que diga bigger. Una vez que yo ya tenga las dos G, ahí sí voy a agregar R than, bigger than, más grande que. Tenemos este ejemplo, dice, The elephant is bigger than the giraffe. En este caso, el sujeto, el elefante, es más grande que la jirafa. ¿Ok? Leamos lo completo. Sería, The giraffe is taller than the horse, but the elephant is bigger than the giraffe. Entonces, estoy comparando, si ven, individual, este con este y luego este con este. Sería, la jirafa es más alta que el caballo, pero el elefante es más grande que la jirafa, ¿sí? Estamos hablando de dos adjetivos diferentes y los estoy utilizando en una misma oración, también es válido, para que vean más o menos cómo puedo yo empezar a jugar con lo que es el idioma. Veámoslo como un juego. Bueno, entonces, ¿cómo usamos comparativos ahora que tenemos adjetivos con más de dos sílabas en adelante? Para dos adjetivos con dos o más sílabas, en vez de agregar la er, then, lo que vamos a hacer es agregar la palabra more, sería más, luego el adjetivo con más de dos sílabas y luego then, ¿ok? Si yo tengo por ejemplo interesting, que sería interesante, yo no le voy a poner interestinger, yo no le voy a poner la er al final porque este adjetivo tiene más de dos sílabas. Es un adjetivo mucho más largo. ¿Qué hago yo? Yo dejo el interesting normal, le voy a agregar more antes de interesting y than después de interesting. Para yo decir more interesting than, que sería más interesante que. De esta manera yo puedo empezar a comparar esto siendo más interesante que esto. ¿Sí? Veamos el ejemplo, dice. The book
is more interesting than the movie. Tenemos dos adjetivos, los voy a comparar. El libro es más interesante que la película. Entonces, nuevamente, interesting es un adjetivo que tiene más de dos sílabas. Entonces yo antes de interesting pongo more y después le pongo than. Y obviamente tengo que conjugarlo con los dos sujetos. The more is, the book is more interesting than the movie. ¿Ok? De esta manera, entonces ya sabemos cómo conjugar o bueno, cómo usar los comparativos con palabras de una sílaba o adjetivos de una sílaba o dos y con adjetivos de dos sílabas o más. ¿Ok? Super, super easy. Very easy. Ya teniendo en cuenta de cómo son los comparativos, ¿sí? Tenemos dos maneras de comparativos. También tenemos que identificar el superlativo. Y debemos saber que también los superlativos cuentan de dos maneras, tal cual. Adjetivos de una sílaba o dos y adjetivos de más de dos sílabas en adelante, ¿sí? Entonces, si los comparativos es comparación de un sujeto con otro de manera individual, un superlativo es la forma de un adjetivo usado para comparar tres o más cosas. Es decir, uno o dos cosas, comparativo. Tres o más cosas, usamos ya el superlativo, ¿sí? Estamos comparando a esta persona con dos o más personas. Nos dice que la forma superlativa de un adjetivo se usa para mostrar que algo tiene una cualidad mayor o en menor grado, ¿sí? Yo puedo decir, eh, esta persona es la mejor estudiante de todo el salón. Estoy poniendo a esta persona más arriba que todo el salón, ¿sí? Porque, pues, de hecho es mejor estudiante, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo expresar que algo tiene una cualidad mayor. O yo también puedo decir the worst. En este caso, the worst me va a expresar lo peor, perdón. Yo puedo decir, this is the worst book in the world. Yo puedo decir, este es el peor libro de todo el mundo. Estoy comprando este libro con la cantidad enorme que pueda existir de libros, ¿ok? Entonces, superlativo, importante, fácil de localizar, sí, fácil de identificar. Los superlativos es cuando comparamos a esta persona siendo mejor o peor que todos los demás. Estamos hablando ya como en general, ya en cantidad de personas. Veamos entonces. ¿Cómo usamos los superlativos? ¿Sí? Igualmente, como les decía, para adjetivos con una o dos sílabas, agregamos the, importantísimo, tenemos que agregar the y luego el sufijo est al final de la palabra. ¿Cómo así? Veamos. Si yo tengo el adjetivo tall, que es un adjetivo de una sola sílaba, para yo decir el más alto, ¿sí? Cuando yo digo el más alto, estoy comparando con ya con cantidad. Yo digo the, uso la palabra tall. Y aquí, en vez de poner ER, yo pongo EST. The tallest ya me está expresando el más alto de todos, puede ser. O happy, ¿sí? Happy, yo lo puedo expresar como la palabra happy y luego EST. ¿Qué pasa con happy? Happy culmina, es una palabra que culmina con Y precedida de una consonante. En estos casos, yo lo que hago es eliminar la Y, sustituirla por una I latina y luego agregar EST al final para que esto pues sea más fluido. Esto es gramaticalmente correcto, eliminar la Y y agregar la I latina y luego el EST, perdón. ¿Cómo lo puedo yo emplear en una oración? Yo puedo decir, My dog is the happiest member of the family. Sucede mucho, ¿sí? Dice, mi perro es el miembro más feliz de mi familia. ¿Sí? Lo podemos ver acá en la imagen. My dog is the happiest member of the family. Estoy comparando a un miembro de la familia con los demás que puedan haber, ¿sí? Entonces, superlativo este sobre los demás, ¿ok? Ya que vimos cómo emplearlos con adjetivos de una o dos sílabas, veamos con
más de dos sílabas, ¿sí? En estos casos, al igual que los comparativos, en vez de poner more, vamos a poner the most. Es importante que no olvidemos de antes de most. Es muy, muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. O te podemos decir the most, sería el más. O yo puedo decir the least, que sería el menos, ¿sí? Antes de usar la palabra. Acá tengo la palabra intelligent. ¿Cuántas sílabas tiene? Intelligent. Tiene cuatro sílabas en inglés, ¿sí? Para yo decir el más inteligente, yo dejo inteligente normal, yo no le pongo EST al final, yo simplemente pongo the most antes o the least, ¿sí? Y luego intelligent. En este caso, the most intelligent, yo ya estoy expresando el más inteligente. Yo puedo decir, Laura is the most intelligent student in the class. ¿Sí? Laura es la estudiante más inteligente de la clase. De esta manera igualmente estoy expresando el superlativo. Estoy comparando a Laura con los demás miembros de la clase. Estoy diciendo que es la más inteligente. O yo también puedo decir, Laura is the least intelligent student in the class. Entonces, Laura es la estudiante menos inteligente de la clase, como por darles un ejemplo, ¿ok? Entonces, veamos. Tenemos el adjetivo tall, alto, para yo decir es más alto que, por ejemplo, esta palmera es más alta que, this palm is taller than this tall, ¿ok? Esta palmera es más alta que esta palmera. Pero yo puedo decir, esta palmera es la más alta de las tres. Yo puedo decir, this palm is the tallest palm of the tree of this. Entonces, alto, más alto que la más alta, para que vean los superlativos, ¿sí? Adjetivo, comparativo, superlativo. Alto, más alto que el más alto. También tenemos con la cuerda, como lo veíamos antes, long, largo, ¿sí? Cuando yo digo longer será más largo que, o cuando yo digo longest, the longest, yo digo el más largo o la más larga, ¿ok? Adjetivo, comparativo, superlativo. Así lo pueden identificar. Entonces, de comparatives and superlatives, veámoslo acá en contraste, lo podemos usar comparativos para comparar cosas en singular o personas, sustantivos en singular, mientras que los superlativos los podemos usar para decir qué cosa es la primera o es la que está más arriba o sobre todo todas las cosas o personas en un grupo, ¿ok? De esta manera lo podemos identificar. Comparativos, cosas en singular. Superlativos, una cosa que sobresalta sobre las demás. Veamos acá, ejemplos rápidos. El primero está, cats are fast. Si yo digo cats are fast, hasta ahí, yo digo los gatos son rápidos. Pero si yo quiero decir cats are faster than mice, yo estoy diciendo los gatos son más rápidos que los ratones. También puedo usarlo con difficult, que es un adjetivo más, con más de una sílaba. Yo puedo decir science is more difficult than math, ¿ok? De esta manera estoy expresando también comparativo. La ciencia es más difícil que las matemáticas. Entonces, science is more difficult than maths. Yo no puedo decir science is difficulter than maths. No, estaría incorrectamente, gramaticalmente incorrecto, perdón. Y veamos los ejemplos acá de superlativos. The cheetah is the fastest animal. Punto. La cheetah, ¿sí? O estos serían en español, eh, cheetah, guepardo. Cuando decimos el guepardo es el animal más rápido. O yo puedo comparar con difficult nuevamente. ¿Sí? I think art is the most difficult subject. Creo que el arte es la materia más difícil. Entonces estoy comparando arte con las demás materias y estoy diciendo que es la más difícil. ¿Qué pasa? Importante, lo que les venía diciendo antes, don't forget the for the superlative, ¿sí?
Yo no puedo decir, I think art is most difficult subject. Si me falta el de, ya, perdí. Y si yo digo acá, the cheetah is fastest animal, también si me falta el de, ya estaría perdiendo aquí. Porque yo estaría diciendo, el guepardo es animal más rápido. Necesito que diga, el guepardo es el animal más rápido. O el arte es más difícil materia. Yo necesito decir, el arte es la materia más difícil. Entonces necesito el artículo de para expresar urgentemente en los superlativos, ¿ok? Entonces, no olvides de para los superlativos. Muy, muy importante que lo sepan. Veamos acá para ya, para finalizar, formas irregulares. ¿Qué pasa? Estos son adjetivos que me cambian totalmente. Yo no puedo decir gooder, badder o goodes o bades. En vez de yo decir gooder, yo digo better. O en vez de yo decir goodest, yo digo the best. Lo mismo pasa con bad, que sería malo. Worse sería peor. Y the worst sería el peor de, ¿sí? Si yo digo little, poco, sería less, ¿sí? Menos. O the least, el menos. Much, que sería mucho, sería much, ¿sí? Igual, no cambia. Y cuando yo quiero decir en superlativo, yo digo the most. Lo mismo pasa con far, farther, más lejos, o the farthest es el más lejos. También tengo el ejemplo de further. Si yo digo farther o further, ambos casos están bien, ¿ok? Estos son formas irregulares, recuerden, estos son casos en los que el adjetivo cambia totalmente. Súper importante. Entonces, check this out. Esto se los voy a compartir en el aula virtual para que ustedes puedan verlo, analizarlo y ver cómo entonces acá culmina lo que son comparativos y superlativos, ¿ok? Para culminar, veamos acá rápidamente el aula virtual. Acá ya está abierto el espacio, comparativos versus superlativos, 25%. Lo abrí o lo aperturé el 10 de abril y lo vamos a tener hasta el 20 de abril. Entonces tenemos tiempo considerable para entregar esto, ¿ok? Veamos de qué trata, dice. En esta ocasión deberá crear un video mostrando una presentación de diapositivas en las cuales vas a comparar personajes ficticios. En este caso, vea el siguiente ejemplo. Yo les hice este ejemplo de comparativo. Luego van a escribir acá superlative. Por ejemplo, acá yo usé la palabra interesting, que es un adjetivo que tiene más de una o dos sílabas, y yo comparé dos personajes ficticios, ¿sí? Dos heroínas o villanas, depende de cómo vean. Yo puedo decir, Scarlet Witch is more interesting than She-Hulk. Esto ya va a ser subjetivo. Sí, la bruja escarlata es más interesante que eh, Hulk, que ella Hulk. En español no sé cómo sería She-Hulk. A ver, busquemos. Cultura general. She-Hulk en español, ¿cómo sería? ¿Qué quiere decir She-Hulk? Acá nos dice rápidamente. En español dice, significaría como Hulk, pero para femenino sería Hulka o Giganta. Giganta. Bueno, en fin, para que sepan entonces. La bruja escarlata es más grande que Giganta. ¿Ok? Para esto vamos a hacer 10 oraciones de esto. Por ejemplo, si yo uso interesting, lo voy a usar para comparativo y superlativo en una en diapositiva, ¿sí? Si yo uso inteligente, lo voy a usar para comparativo y superlativo. Ya tenía, ya tendría 4 diapositivas. Así vamos a comparar entonces las 10 diapositivas, ¿sí? Vamos a usar 5 comparativas, 5 superlativas de un mismo adjetivo, ¿ok? El video deberá tener audio y tendrá que pronunciar correctamente cada oración y además explicar el significado en español. ¿Ok? Atentos a estos criterios y obviamente deberá hacer uso de las habilidades de investigación para recaudar la información necesaria y además destacar en la creación del material. ¿Ok? Entonces vamos a investigar personajes, las imágenes, cómo lo voy a plasmar, cómo lo voy a pronunciar, lo voy a entonar perfectamente para obtener la calificación más alta. Y bueno, nada,
podemos desde el 10 de abril continuar con esto. Si tienen dudas, preguntas, acérquense a mí. No tengo ningún problema. Yo les voy a aclarar este tipo de información, ¿ok? Y bueno, ya con esto culminamos el contenido de este tercer módulo. Les deseo éxitos y bueno, nada, que se diviertan haciendo esta actividad. La verdad es terapéutico. Podemos verlo como algo placentero que vamos a disfrutar, ¿ok? Entonces, cualquier duda, pregunta en el foro, directo al chat y éxitos. See you later. Goodbye. Have a nice day. Thank you.